Hola, 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 mis chismosos de telenovelas turcas favoritos. Bienvenidos un día más a su canal, el rincón donde desentrañamos todos los secretos, los romances y los dramas, y créanme que en el mundo de las series turcas, drama es lo que sobra. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha incendiado las redes sociales y las conversaciones de café. ¿Qué demonios pasó realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en la fiesta de Drama Turbo? Sí, esa fiesta que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que terminó con más tensión que un capítulo final de telenovela. Como saben, Kerem y Hande fueron la pareja, el lead couple que nos robó el corazón en Sen Kalkam, o Love is in the Air para nosotros en Latinoamérica. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y, para nuestra alegría, se hizo realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen finales agridulces. Su relación terminó y aunque ambos han seguido adelante, la sombra de lo que fue siempre planea sobre cualquier interacción, o mejor dicho, no interacción, entre ellos. Y ahí es donde entra en juego la famosa fiesta de Drama Turbo. Un evento lleno de estrellas, de glamour, de flashes y de la evidente tensión entre dos personas que alguna vez se amaron. Las redes sociales explotaron con vídeos, fotos y comentarios analizando cada mirada, cada movimiento, cada espacio vacío entre ellos. La pregunta en boca de todos es, ¿realmente se evitaron? ¿Fue casualidad que no se cruzaran? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? Pues bien, prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en este drama. Vamos a analizar las pruebas, a escuchar los rumores, a considerar las fuentes cercanas y a tratar de armar el rompecabezas de lo que realmente sucedió esa noche. Pero antes de que nos metamos en el ajo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y análisis profundos de sus telenovelas turcas favoritas. Y ahora sí, vamos al drama. La fiesta de Drama Turbo. El nombre en sí ya prometía emociones fuertes, ¿verdad? Imaginen la escena, un lugar lujoso, luces deslumbrantes, la crema innata de la televisión turca reunida en un mismo espacio. Y por supuesto, en medio de todo este brillo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos ex que inevitablemente iban a ser el centro de atención. Desde el principio, las expectativas eran altas. Todos esperábamos ver, aunque fuera un saludo rápido, una sonrisa fugaz, una señal de que, a pesar de la ruptura, existía un respeto mutuo. Pero lo que vimos fue nada. O mejor dicho, la ausencia de algo. Las cámaras captaron a Kerem charlando con sus amigos, posando para las fotos, irradiando su habitual encanto. Vimos a Hande deslumbrando con su belleza, bailando con sus amigas, disfrutando de la música. Pero nunca, en ningún momento, los vimos juntos. Ni siquiera cerca. Y ahí es donde empezó la especulación. ¿Fue una coincidencia? Difícilmente. En un evento de ese tamaño con tanta gente es prácticamente imposible evitar cruzarse con alguien, especialmente con una persona tan importante en tu pasado como lo es Hande para Kerem, y viceversa. Entonces, ¿por qué no se hablaron? ¿Por qué no se acercaron? ¿Qué impidió que tuvieran, aunque sea, un breve intercambio de palabras? Las teorías empezaron a florecer como flores silvestres. Algunos decían que todavía hay heridas abiertas, que la ruptura fue más dolorosa de lo que se imaginaba y que ambos necesitan espacio para sanar. Otros, más optimistas, creían que simplemente estaban siendo profesionales, que no querían llamar la atención sobre su pasado y preferían enfocarse en el presente. Y por supuesto, no faltaron los que aseguraban que hay resentimiento, que las cosas terminaron mal y que la evitación mutua es una señal de que todavía hay tensión entre ellos. Pero, ¿qué dice la evidencia? Analicemos las fotos y los vídeos que circularon en las redes sociales. En la mayoría de las imágenes, ambos aparecen rodeados de gente, sonriendo y disfrutando del momento. No hay señales evidentes de tristeza o incomodidad. Sin embargo, si se presta atención a los detalles, se puede notar que ambos parecen estar conscientemente evitando las áreas donde el otro se encuentra. Es como si tuvieran un radar que les indica la ubicación del otro y les permite mantenerse a una distancia segura. También hay que tener en cuenta el lenguaje corporal. Aunque ambos son expertos en controlar sus expresiones faciales, el lenguaje corporal a veces revela más de lo que queremos. En algunas fotos, se puede notar que Kerem tiene una postura ligeramente tensa cuando está cerca de donde se encuentra Hande. Y Hande, por su parte, parece estar un poco más reservada y distante cuando se siente observada. Pero más allá de las fotos y los vídeos, también es importante considerar lo que dicen las fuentes cercanas. Varios medios de comunicación turcos han reportado que, según fuentes anónimas, la relación entre Kerem y Hande sigue siendo tensa. Algunas fuentes afirman que la ruptura fue difícil para ambos y que todavía están tratando de superar el dolor. Otras fuentes sugieren que hay desacuerdos sobre los motivos de la ruptura y que esto ha contribuido a la tensión entre ellos. Sin embargo, es importante tomar estas fuentes con pinzas.
Como saben, los rumores y los chismes son moneda corriente en el mundo del espectáculo, y no siempre son precisos. Es posible que algunas fuentes estén exagerando la situación para generar más atención, o que simplemente estén mal informadas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente se evitaron Kerem y Yandhi en la fiesta de Drama Turbo? La respuesta, en mi opinión, es un sí rotundo. La evidencia es clara, no hay fotos ni vídeos de ellos juntos, ambos parecen estar evitando las áreas donde el otro se encuentra, y las fuentes cercanas sugieren que la relación entre ellos sigue siendo tensa. Pero la pregunta más importante es ¿por qué? ¿Por qué se evitaron? ¿Qué hay detrás de esta evitación mutua? Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Como dije antes, hay varias teorías posibles. Puede ser que todavía haya heridas abiertas, que la ruptura fue más dolorosa de lo que se imaginaba y que ambos necesitan espacio para sanar. También puede ser que simplemente estén siendo profesionales, que no quieran llamar la atención sobre su pasado y prefieran enfocarse en el presente. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya resentimiento, que las cosas terminaron mal y que la evitación mutua es una señal de que todavía hay tensión entre ellos. Personalmente creo que es una combinación de todos estos factores. Es probable que la ruptura haya sido difícil para ambos, y que todavía estén lidiando con el dolor y la decepción. También es posible que haya desacuerdos sobre los motivos de la ruptura, y que esto haya contribuido a la tensión entre ellos. Y por supuesto, no podemos olvidar que ambos son figuras públicas y que están bajo una gran presión para mantener una imagen profesional. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Kerem y Yandhi sigue siendo complicada. A pesar de que ha pasado tiempo desde su ruptura, todavía hay mucho en juego entre ellos. Y la fiesta de Drama Turbo fue simplemente un recordatorio de esto. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de que Kerem y Yandhi vuelvan a estar juntos? ¿O están destinados a seguir caminos separados? Esta es una pregunta que solo el tiempo puede responder. Sin embargo, creo que es importante recordar que la vida es impredecible y que todo es posible. Quizás en el futuro Kerem y Yandhi puedan sanar sus heridas y encontrar una manera de reconciliarse. O quizás no. Pero independientemente de lo que suceda, siempre recordaremos el amor que compartieron y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Ahora hablemos un poco más sobre la reacción del público a todo esto. Como era de esperar, las redes sociales se inundaron de comentarios, opiniones y especulaciones. Algunos fans expresaron su decepción por la evitación mutua, mientras que otros defendieron el derecho de Kerem y Yandhi a seguir adelante con sus vidas. Hubo incluso algunos que interpretaron la evitación como una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos, y que están jugando un juego para mantener la atención del público. Lo cierto es que la reacción del público es un reflejo de la fascinación que Kerem y Yandhi siguen generando. A pesar de que su relación terminó, siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Y su historia sigue capturando nuestra imaginación y despertando nuestras emociones. Pero también es importante recordar que Kerem y Yandhi son personas reales,